Pues son las 10:05 y les agradecemos muchísimo su puntualidad y creo que ya tenemos un buen número de participantes, personas que nos acompañan. Me presento, soy Margarita Campuzano, soy la directora de comunicación del Centro Mexicano de Derecho Ambiental y les platico un poco el contexto de esta conferencia de prensa. Las organizaciones que hoy estamos aquí, Cartocrítica, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, SEMDA, y Conexiones Climáticas, hemos venido trabajando desde hace ya varios años asuntos relacionados con el metano, tanto como gas de efecto invernadero que está vinculado con el calentamiento global, cambio climático, como con los impactos a la salud y la calidad del aire en esta vertiente. Entonces, uno de los principales, o sea, más bien el gas que se emite cuando se hace esta quema, es precisamente lo que nos interesa abordar, o sea, cuáles son los impactos que el gas, la quema del gas y tanto el metano como otros componentes contaminantes que vienen con estos procesos están ocasionando en México. Como sabemos, pues México es un país petrolero, tenemos muchísimo también dependencia del gas, como ya van a explicar a continuación los expertos que hoy nos acompañan. Y bueno, como antecedente del estudio que el día de hoy les queremos presentar, les quiero contar que también en el 2023, junto con Cartocrítica, también se llevó a cabo otro estudio relacionado también con los impactos al desarrollo fetal por proximidad a pozos de gas fósil, esto en la zona de la Cuenca de Burgos. Se analizó un periodo del 2017 al 2021. Ese estudio ustedes lo pueden consultar en la página del SEMDA. Y ahora, de igual manera, Cartocrítica y el SEMDA están realizando o se llevó a cabo este otro estudio, pero ahora enfocado en la zona sureste del país, en las cuencas del sureste. El estudio que hoy les vamos a presentar analiza los impactos a la salud neonatal o de recién nacidos que están asociados también con la quema, pero en este caso la quema y venteo de gas en el sureste de México. Les voy a presentar tanto a los autores como a Juan Manuel Orozco de Conexiones, que está en Tabasco y que nos va a dar una visión como también más local de la situación que están enfrentando allá, y por supuesto nuestra abogada Naid Velasco. Entonces, antes de eso, quiero comentarles que el estudio que les acabo de mencionar ya lo van a encontrar en la página del SEMDA. Los autores, el día de hoy nos acompañan la autora y uno de los autores, pero son Manuel Llano Vázquez Prada, Carla Flores Lot y José Rafael Flores Hernández. Rafa no nos acompaña el día de hoy, pero también él está coautorando el estudio que ya pueden descargar en la página del SEMDA. Entonces, en primer término, pues les voy a dar la palabra a Carla y a Manuel para que puedan platicarles un poco de los hallazgos de este estudio, pero quiero comentarles rápidamente que Cartocrítica es una iniciativa civil mexicana e independiente sin fines de lucro que promueve la transparencia y el acceso público a la información socioambiental georreferenciada en formatos abiertos para alcanzar la gestión integral del territorio, el respeto a los derechos humanos y la conservación y diversidad biológica y cultural. Van a encontrar muchísima información muy relevante relacionada con todo esto. Y Carla, que voy a leer un poquito rápido la semblanza de ellos dos, doy la palabra y después regresamos con el resto de los participantes. Carla es bióloga egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM, estudió la maestría sobre ecología del paisaje en el INECOL AC, tiene estudios en sistemas de información geográfica, indicadores ambientales, impacto ambiental y fragmentación del paisaje. Ha trabajado en el ámbito de la supervisión y consultoría en materia de impacto ambiental, en proyectos de reforestación, así como en proyectos académicos de conservación de ecosistemas vulnerables del Instituto de Biología de la UNAM. Y Manuel Llano Vázquez Prada, él es comunicólogo y antropólogo social, está especializado en biodiversidad y sistemas de información geográfica, ha liderado proyectos de conservación y transparencia en colaboración con comunidades y organizaciones internacionales, es el director de Cartocrítica, que como les decía, pues es una asociación civil que promueve la defensa de territorios frente al extractivismo hídrico, minero y petrolero. Entonces, estamos en modo webinar, entonces con mucho gusto vamos a estar checando aquí en el chat y sus preguntas y las pueden ir
poniendo. De todas maneras, al final vamos a dar un espacio para responder preguntas. Entonces, Carla, te doy la palabra para que puedas iniciar. Adelante, gracias, bienvenidos a todos. Muchas gracias, Margarita. Pues hay que compartir la presentación. No sé si Manuel me ayuda con eso. Gracias. Listo. Pues muchas gracias a todas y todos por estar aquí y por estar atentos a esta información. Como ya dijo Margarita, la industria de los combustibles fósiles tiene severos impactos en el ambiente y en las vidas humanas, por lo que buscamos mostrar cómo una de estas prácticas, que es la quema y el venteo de gas, exponen a comunidades enteras a contaminantes que, entre otras cosas, dañan la salud de mujeres embarazadas y recién nacidos. La que sigue. Pero antes les doy un poco de contexto. Al extraer el petróleo, este no viene solo, sino que trae consigo otros componentes asociados como gas y agua, mismos que se tienen que separar no solamente por la calidad del producto, sino por seguridad en su manejo, transporte, etcétera. Pero el gas, bueno, México históricamente ha priorizado la extracción de petróleo, entonces el gas siempre se ha visto como un subproducto muchas veces no deseado. Incluso tanto que el 70% del gas producido en México es gas asociado al petróleo. Entonces, ¿qué opciones se tienen? Pues se puede procesar o almacenarlo, lo cual es muy costoso y no hay infraestructura ni estrategia de desarrollo. Y por seguridad operativa y porque es más barato, pues la opción que termina tomando México en este caso, pues es liberarlo, ya sea por venteo, que es dejándolo fluir directamente a la atmósfera, o quemándolo al aire libre en los famosos mecheros o antorchas. Este proceso de liberación se le conoce como flaring, la que sí. A diferencia de la quema, el venteo no se ve a simple vista, pero con cámaras FLIR, que son cámaras térmicas que utilizan radiación infrarroja, se puede ver la densidad de emisiones de metano liberado. El venteo resulta menos común que la quema, pues liberar metano directo a la atmósfera se considera más grave que la quema, más grave, pues aunque también es un gas de efecto invernadero, tiene un potencial de calentamiento de hasta 82.5 veces mayor que el dióxido de carbono en una ventana de 20 años y está sujeto a mayor regulación. La que sigue. Sin embargo, el flaring y la quema de gas es muy común y rutinario en México, y aunque se supone que es un recurso de emergencia o por mantenimiento de equipo o fallas por falta de mantenimiento del equipo, a nivel nacional es una práctica que ha ido aumentando. De hecho, estudios recientes como el de Earth Observation Group colocan a México como uno de los países que más gas queman en el mundo, posicionándolo en el noveno lugar en 2023, con un volumen de 194 mil millones de pies cúbicos, que esto equivale a 6% de la demanda interna de gas y 8.4% de las importaciones de gas de ese año. A esto le podemos sumar que en un estudio del Mundial señala que entre 2018 y 2021 hubo un incremento del 62% de emisiones de metano. No obstante, como vemos en la gráfica de la derecha, con datos que hicimos con datos del Global Gas Flaring del Banco Mundial, en la última columna podemos ver que la tendencia de la quema de gas, si bien va disminuyendo, donde está México, que está entre Nigeria y Libia, sí vemos que las columnas de México desde la mitad hacia la derecha, pues va en aumento. La que sigue. Y la paradoja es que a pesar de que México quema este cuantioso volumen de gas, pues es altamente dependiente de él. Representa el 42% del consumo energético y junto con el petróleo conforman el 87% de la matriz energética. ¿Qué quiero decir con esto? Que la generación de energía eléctrica, el 42% de la generación de la energía eléctrica depende del gas. Pero México no produce suficiente gas para cubrir esta demanda e importa más del 60% del gas que consume. Y de este 60%, la mayoría, alrededor del 90%, proviene de Estados Unidos. La que sigue. Entonces, ¿por qué quemamos el gas? Bueno, hay discursos de falta de inversión e infraestructura,
Pero la realidad es que es más barato. Desde la revolución del gas shale en Estados Unidos disminuyeron mucho los precios del gas y resulta menos rentable invertir en su explotación local y es más atractiva la importación de recursos, lo que a su vez pues disminuye los incentivos económicos para aprovecharlo. Quemarlo es más barato. Además, hay un dato alarmante. Más del 90% de la quema de gas en México sucede a menos de 1 kilómetro de distancia de los gasoductos. Es decir, sí hay acceso a redes de distribución, aunque habría que invertir en las conexiones, pero la quema resulta más barata o rápida ante cuellos de botella o sobreproducción. Resulta que la quema en este país es inadecuada, es desmedida, está sin control, tanto en mar como en tierra firme y está cerca de regiones muy pobladas, afectando su salud y el medio ambiente. Sí. De hecho, la quema ocurre cada vez más cerca de comunidades. Como vemos en esta gráfica, el porcentaje de quema en sitios terrestres ha aumentado desde 2017, con un pico del 76% en 2021. Actualmente, en el último dato que tenemos de 2023, estaba en 73%. Este alto porcentaje contiene no solo sitios de extracción, sino también de procesamiento, como los centros procesadores de gas. Y un estudio reciente de 2022 de Reuters encontró un pico de esta práctica muy cerca de estos centros procesadores de gas, principalmente Cactus en Chiapas, Nuevo Pemex en Tabasco y Ciudad Pemex en Tabasco, subrayando la severa exposición de las comunidades a estas emisiones, afectando mucho a su salud como consecuencia. ¿La que sigue? ¿Pero qué tienen estas emisiones? Pues la quema de gas en antorchas libera compuestos altamente tóxicos, que en el estudio que mencionó Margarita al principio también repasamos esos elementos y otros. Aquí repetimos el metano, ¿no? Los óxidos de nitrógeno, el monóxido de carbono, las partículas suspendidas inhalables, dióxido de carbono, hidrógenos aromáticos policíclicos, dióxido de azufre, compuestos orgánicos volátiles que trae este compuesto muy tóxico que es de benceno, tolueno, etilbenceno y gileno, y hollín o carbono negro. Este hollín, pues es un producto altamente tóxico, contiene más de 250 sustancias tóxicas como azufre, sulfuro de carbonilo, también tiene compuestos orgánicos volátiles, perdón, y metales pesados. Y muchos de estos son teratógenos y disruptores endocrinos, que al ratito les cuento un poquito qué es esto. Estas sustancias se asocian con enfermedades respiratorias como asma, bronquitis, enfermedades cardiovasculares, cáncer, daños neurológicos y de hecho el estudio de Reuters señala que los residentes en la colonia del Carmen, que está muy cerca del CPG de Cactus, reportan un aumento de malestares en la salud como dolores en la cabeza, tos, problemas respiratorios, ojos irritados y picores en la piel. La que sigue. Pero también pueden ocasionar malformaciones congénitas, ya que, además de afectar la salud a la madre, estos elementos atraviesan la placenta, pues son, como les dije anteriormente, teratógenos, que son sustancias que causan anomalías congénitas a embriones en desarrollo, y son también disruptores endocrinos, o sea que interfieren con el sistema hormonal, afectando el desarrollo embrionario y provocando anomalías cromosómicas, defectos en el tubo neuronal y otras deformidades. Y esto no solamente, o sea, es un conocimiento general, sino que en asociación con el flaring hay varios hallazgos al respecto. En Nigeria encontraron una asociación de malformaciones del sistema esquelético y del sistema nervioso y que las complicaciones en el embarazo eran 30 veces más probables si la madre estaba expuesta a estas emisiones o cerca de mecheros. En Texas también reportaron la prevalencia de una cosa que se llama anencefalia, es decir, que nacen sin el cerebro completo o el cráneo incompleto, espina bífida y defectos intestinales, cardíacos y pulmonares. En Rusia también encontraron una asociación entre la exposición del dióxido de azufre y un aumento en malformaciones de riñón, sistema cardiovascular, polidactilia y labio leporino. ¿La que sigue? Pero no solo esto, también la quema está asociada con la lluvia ácida, pues los óxidos de nitrógeno, el carbón y el azufre, cuando entran en contacto con la humedad del aire, interaccionan con el agua. Y esto se convierte en ácido sulfúrico y nítrico.
lo cual destruye plantas, cultivos, contaminan el suelo, cuerpos de agua y además afectan la vivienda, pues deterioran materiales y estructuras. Es decir, impactan tanto la salud como los medios de vida de las comunidades cercanas a estas fuentes emisoras, como los CPG mencionados, viéndose convertidas las comunidades cercanas en zonas de sacrificio del sureste mexicano. Y ojo que esta contaminación viaja, no es estática. La que sigue. Para más referencias de la asociación entre los impactos del flaring, está un estudio que hicieron en 2021 McDonald y Buehler. Hicieron un inventario de contaminantes, de algunos de estos contaminantes mencionados en todo el país en 2016. Y las fuentes emisoras que estudiaron fueron pozos en tierra y mar, flaring, complejos procesadores de gas y estaciones de compresión. Y encontraron que el 63% de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles, benceno, tolueno, bla, 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 proviene de tanques de almacenamiento en pozos terrestres y 28% de fugas y ventilación en alta mar. Y del dióxido de carbono resultó que el 52% proviene de prácticas de flaring y el 47% de los complejos procesadores de gas que se emiten en calderas y calentadores. Y además señalan que la región más afectada es justo las cuencas del sureste y que el 83% de emisiones por flaring están en esa zona, señalando centros críticos los CPGs de Nuevo Pemex, Ciudad Pemex y Cactus. Además, señalan, o sea, es evidente más bien el deterioro de la calidad del aire local y tomar en cuenta que además hay una dispersión regional por transporte atmosférico. La que sigue, por favor. Y además en estas zonas pues ya no oscurece. Y le cedo la palabra a Manuel. Muchas gracias, Carlos. Y sigo adelante con esta presentación ah, para comentar ahora sobre los hallazgos, ¿no? Hasta ahora Carla nos contó el contexto del uso del gas en México y de la literatura científica académica, pero vamos a entrar ahora a presentar qué encontramos en el análisis de los datos de México. Primero, pues bueno, ya lo apuntaba Carla, y cuando volteamos a ver la quema de gas en México, pues esta no está distribuida en todo el país de manera homogénea, ni siquiera en las provincias petroleras. Está concentrada en esta provincia petrolera, que es Cuencas del Sureste. Aquí, si tomamos el promedio de todos los años, es alrededor del 81% de la quema de gas ocurre precisamente en esta región. Y si nos acercamos a ella, pues vemos como hay una gran quema en las plataformas marinas, pero lo que se quema en el continente, esto es bastante alarmante, es todavía más grande. Podemos ver en esta gráfica cómo hasta el 2018 el volumen de gas quemado entre el ámbito marino y el ámbito terrestre era más o menos a la par, ¿no? 50 y 50. Pero a partir del 2019, la quema de gas en la zona terrestre, pues aumentó pasando, y en algunos casos, a más del doble del volumen. Y es decir, la quema dentro del mar se mantiene estable, lo cual también es grave, pero, o sea, lejos de disminuir, pues ahí está manteniéndose, pero aún peor, la quema de gas en zonas terrestres, pues no ha hecho más que aumentar. Y esto fue de manera consistente y alarmante en el último sexenio. Y no es casualidad que esto sea así. Y pues también, como ya veíamos, es justamente en esta zona que están tres complejos procesadores de gas, que es Cactus, Nuevo Pemex y Ciudad Pemex, donde si volteamos a ver el flujo del gas, ¿qué hace Pemex con el gas? En la izquierda vemos desde dónde se extrajo, y no, esta es toda la cantidad de gas de la que dispone Pemex, y luego vemos hacia dónde se va. Y cuando vemos el gas que recibe Cactus, Ciudad Pemex y Nuevo Pemex, pues en total manejan el 40% del gas que tiene Pemex en el país, ¿no? Justamente en esta zona. Y, y entonces, pues ahora sí.
para entrar en materia de nuestro estudio, decidimos tomar, bueno, nos enfocamos desde luego para estudiar los impactos a la salud, volteamos a ver la superficie terrestre y tomamos toda un área un poco más extensa, que es este polígono que vemos acá, que corresponde a las cuencas hidrográficas, ¿no? Río Coatzacoalcos, Río Tonalá y Laguna del Carmen, Grijalba, Villahermosa, Usumacinta, Laguna de Términos, y la decisión de tomar esta área más extensa era porque, bueno, pues dentro de la provincia petrolera, prácticamente el total de las comunidades están impactadas en mayor o menor medida. Entonces, como área de estudio necesitábamos un grupo de control, es decir, un área sin exposición a la población, que nos pudiera servir para cotejar qué pasa en una región, qué pasa en la otra región, ¿no? Entonces, por eso se construyó esta que es nuestra área de estudio. En esta área de estudio, ahora lo que hicimos fue calcular el nivel de exposición. ¿Cómo calculamos este nivel de exposición? Lo hicimos por medio de un método de interpolación que se llama IDW, por sus siglas en inglés, donde nos permite calcular para cada localidad el nivel de exposición según el número de mecheros y el volumen de gas quemado por cada año del periodo de estudio, es decir, del 2017 al 2023, esto en un radio de 30 kilómetros. Imaginemos en esta imagen de la derecha que esto es una comunidad, una localidad, y que queremos calcular su nivel de exposición. Y vemos los mecheros que están alrededor, a qué distancia está cada uno de ellos y qué volumen de gas se quemó en cada uno. Esto nos permite, pues, generar una interpolación que le asigna un valor a la ubicación de esa localidad. Pero esto se hizo para cada año del periodo de estudio. Es decir, que una misma localidad puede tener un IDW distinto para cada año. Y esto permite ponderar de manera adecuada el nacimiento de determinado año con el volumen, con el nivel de exposición de ese año, de esa localidad. Y entonces, de esta manera calculamos el nivel de exposición. Como representación, aunque el estudio verdaderamente lo hizo año por año, pero aquí solo para tener una idea en el mapa de las áreas, de cuál fue el nivel mínimo de exposición, tenemos en este mapa las zonas con verde oscuro son áreas sin exposición, es decir, es nuestro grupo de control, y las áreas con un verde clarito son con exposición baja, en naranja una exposición media y en rojo exposición alta. Tenemos también estas zonas que aparecen en gris, estas dos, y que están dentro del área de estudio, pero estas dos áreas fueron áreas excluidas del estudio y se hizo así porque en ellas hay complejos petroquímicos y refinerías. Y entonces, para evitar la posible confusión o que se pudiera argumentar que quizá algunos de los impactos provenían de estas instalaciones, se decidió eliminarlas también en un radio de 30 kilómetros para mantener el estudio en el resto del área, ¿no? Entonces, esta es la exposición mínima que tuvieron estas localidades en el periodo de estudio. La exposición media y la exposición máxima, ¿no? Entonces, cuando nos referimos a qué ocurre en cada lugar, pues nos estamos refiriendo a lo que ocurrió en estas localidades en distintos años. Ahora, ¿cómo se midió el impacto en salud? Bueno, para ello utilizamos datos oficiales de la Secretaría de Salud sobre más de 420,000 recién nacidos entre 2017 y 2023 en el área de estudio. Analizamos si el nivel de exposición podía relacionarse con malformaciones y otros indicadores negativos de salud neonatal. Es decir, aquí tenemos, de acuerdo a la clasificación de la Clasificación Internacional de Enfermedades, tenemos las malformaciones que podrían tener los recién nacidos y resultados neonatales. Y acá tenemos en estas columnas los grupos y la población, el número de recién nacidos, sin exposición, con exposición baja, con exposición media, con exposición alta, para un total de 422,000 nacimientos dentro del periodo de estudio. Y estos fueron los casos que presentaron el padecimiento, al menos con un diagnóstico desde el momento del nacimiento. Y ahora, para poder hacer el estudio, comparamos las tasas de problemas de salud en lugares con más y con menos exposición. Esto lo hicimos por medio de una herramienta estadística que es la regresión logística. La regresión logística nos permite calcular el riesgo relativo de que ocurra un problema de salud al nacer en un área con exposición, en este caso a los mecheros, con respecto de un área sin exposición. Y además, la regresión logística nos permite utilizar diversas variables, variables de ajuste o de confusión, que en este caso también tomamos en cuenta el sexo del bebé, la autoadscripción indígena de la madre, el número de embarazos, la atención prenatal, el nivel escolar de la madre, el grupo de edad,
o inclusive la altitud de la localidad, como llegamos a tomar zonas montañosas en el área de estudio, pues también tomamos en cuenta ese factor. Y ahora sí, ¿qué encontramos? Pues encontramos que a mayor exposición al flaring hay mayor riesgo de malformaciones. Lo que encontramos es que en zonas de alta exposición hay casi el doble de riesgo de que los recién nacidos presenten anomalías cromosómicas, un 87% de riesgo adicional, otras malformaciones congénitas también 84% de riesgo, de aumento de riesgo, y también partos prematuros con 29%. Recordar aquí que el parto prematuro es la principal causa de muerte infantil antes de los 5 años, ¿no? Y esto, bueno, el vivir cerca de flaring aumenta en 29% el riesgo de nacer con parto prematuro. Bajo peso al nacer, 16% de aumento. Talla baja al nacer, 18%. Todos estos son valores estadísticamente significativos. Aunque hay otras asociaciones que también habría que estudiar, en el estudio en extenso se pueden ver, ¿no? El estudio en extenso presenta muchos más datos y los va analizando desde la exposición baja, la exposición media y la exposición alta, pero los resultados principales son los que ya les mencionaba. Ahora decir también que esto no es un hallazgo aislado. Hay estudios similares, ya nos contaba Carla, que han encontrado vínculos entre el flaring y complicaciones al nacer. Esta evidencia en México se suma a lo que las comunidades ya han venido denunciando desde hace años. Y pues finalmente decirle es que pues con esto demostramos que en México hay impactos a la salud por la quema de gas. Estos impactos son medibles, se pueden documentar y desde luego no se pueden seguir ignorando. Los recién nacidos en zonas con altos niveles de exposición y pues tienen más probabilidades de nacer con malformaciones o complicaciones de salud. Y esto, desde luego, no es una suposición, es el producto del análisis de los datos, datos oficiales. Y la quema de gas enferma desde antes del nacimiento. Quienes viven cerca de los mecheros no pueden seguir siendo tratados como zonas de sacrificio. Necesitamos la acción urgente del Estado para proteger la salud y los derechos de estas comunidades. Hasta ahí lo que tengo por acá para presentarles. Muchísimas gracias, Manuel. Decirles que vamos a subir las presentaciones al término de la conferencia, las vamos a integrar. En el boletín de prensa tienen un QR, ahí vamos a subirlas, ahí van a encontrar tanto el boletín como las presentaciones. También si gustan ir anotando sus preguntas para que las hagamos al final. Muchísimas gracias a Carla y a Manuel. Como ven, pues esto es el núcleo de lo que les queríamos presentar el día de hoy. Es un estudio que es, digamos, muy relevante para México porque, como señalaron ya Manuel y Carla, este tema se ha analizado en otros países, en otras ciudades, pero en México estamos casi en pañales en todo esto y para el SEMDA, para las organizaciones que estamos aquí, para Conexiones que ahorita van a escuchar justamente de Juanma esta situación, es una realidad que viven las personas que están en comunidades aledañas a donde se extrae, se quema, se ventea todo el gas. Entonces, digamos, estamos tratando de aportar datos a la discusión, al debate para que pues el Estado mexicano empiece a tomar cartas en el asunto. Y entonces queremos ahora presentar justamente esta visión testimonial más de, bueno, qué está pasando ahí en las comunidades. Juan Manuel Orozco es el gerente de proyectos de Conexiones Climáticas, es una organización de la sociedad civil que se dedica a hacer comunicación justamente para la acción y además Juan Manuel vive allá en Tabasco, entonces él está en primera mano al tanto de cómo se vive esa realidad allá y también en contacto con las comunidades que están expuestas a esto. Entonces, Juanma, te dejo la palabra para que hagas tu presentación. Gracias. Muchas gracias, Margarita, y gracias también a Carla y a Manuel por la presentación, por los datos y la investigación que hicieron. Creo que esto es muy importante porque llena un poco lo que estaban diciendo hace rato, llena los vacíos de datos, de información, de estadísticas que puedan irle poniendo eh, sí, como una estructura de rigor científica a lo que experimentan las comunidades que vivimos cerca de estas instalaciones en zonas de sacrificio. Y, y esto es muy importante porque la vida de la gente está atravesada por esto y es algo que se sabe, es algo que se vive.
pero luego es muy difícil de nombrar y además como de argumentar, ¿no? Demostrar que esto les está pasando, que les está atravesando los cuerpos, que les está atravesando la vida, que les está quitando salud y que en última instancia les está matando antes de tiempo, ¿no? Em, Perdón. En ese sentido también, pues un poco cerca de la refinería de infraestructura también ya vieja de quema de gas en Paraíso, eh, hemos estado midiendo las concentraciones de partículas de PM2.5 desde el año pasado y lo que hemos encontrado es gravísimo. Son muchos días, por ejemplo, la mitad de los días en mayo, en este mes, han tenido mala calidad del aire en Paraíso. Han estado por encima de los niveles de la Organización Mundial de la Salud que se consideran sanos para poder respirar. Hay escuelas, hay una primaria, hay un preescolar que colindan con la refinería. Deben ser reubicadas, no están ni consideradas en la manifestación de impacto ambiental. Y también ahí los niveles de contaminación son altísimos. Son por lo menos el día de ayer, antier, en todo el día el aire fue venenoso para respirar. Y cuando hay horas en las que el aire está por debajo de los niveles de la Organización Mundial de la Salud, además son horas en las que no hay actividades en las escuelas. Es decir, cuando los niños están en las escuelas, es cuando la contaminación del aire está peor. Y esto preocupa un montón también porque, digamos, esto que nos cuentan Carla y Manuel, ya lo decían ellos, afecta la posibilidad de hacer la vida dignamente de un montón de personas desde antes de nacer y después de que nacen y van a la escuela y están haciendo el esfuerzo de formarse para crecer y tener futuro, pues están también expuestas y expuestos y son más vulnerables cuando están en desarrollo, son niños y niñas, porque sus órganos están en desarrollo, porque están más cerca del suelo, donde los niveles de concentración de contaminantes es más alto, y además esto perjudica, limita su capacidad de aprendizaje. Hay varios estudios, varias investigaciones que asocian también estadísticamente la, eh, la cercanía con, bueno, la presencia de contaminantes en el aire con el bajo rendimiento académico. En Comalcalco, también todos los días de los que tenemos registro, también en mayo, han rebasado el límite de la OMS. Solamente 2 días de abril tuvieron buena calidad del aire. Es decir, todo el resto del tiempo, casi todos los días en los últimos 2 meses, hemos estado respirando aire que pone en riesgo nuestra salud. Es un aire toxificado, es un aire venenoso. Y esto me parece que es importante que se mire bien, que se mire desde todas las instancias para que empiece a haber claridad también en las medidas que se pueden tomar. Y creo que hay actividades importantes. Los estados, casi todos los estados del país, pero también todos los estados que están dentro del área de estudio de esta investigación, tienen programas para mejorar la calidad del aire. Se llaman ProAire, de manera abreviada. Y hay una responsabilidad federal clarísima en la atención, en la resolución de este problema. Y una urgencia también de que los mecanismos institucionales funcionen para atender el problema, ¿no? Para remediar, para poderlo mirar y reparar los daños y prevenir daños en adelante. Y en el caso de Tabasco, el ProAire es una ruta clave también para atender y resolver el problema. Lo que alcanzamos a ver es que, aunque todo esto es como una especie de mal silencioso, es un secreto a voces, no es tan secreto, eh, hay una serie de acuerdos que los estados tomaron desde hace algunos años, 2017, 2018 algunos, para poder
acompañar, ¿no? Mejorar tal cual la calidad del aire, que es además el riesgo ambiental más importante para la salud de las personas según la Organización Mundial de Salud. El ProAire en Tabasco tiene por lo menos 5 medidas que nos ayudan a pensar que hay caminos institucionales y legales para pensar esto, entenderlo y mejorarlo. El primero es que ya tiene el compromiso del Estado de Tabasco de hacer un control de emisiones de contaminantes, ¿sí? Emitidos a la atmósfera por el sector petrolero y petroquímico. En ese sentido, claro que el responsable principal de esta medida es Pemex, pero hay acuerdos de trabajo, hay ya actividades acordadas y calendarizadas que me parece que es muy importante que se retomen a partir de esta información que tenemos ahora y que es gravísima. También se comprometieron en este ProAire la evaluación de los efectos en salud. Y me parece que todavía no tenemos información, no sabemos si se hicieron o no las investigaciones, los estudios epidemiológicos para saber cómo están siendo afectadas las comunidades y para atender también y prevenir esas afectaciones. Se comprometió también un programa de contingencias atmosféricas que tampoco existe. Es decir, no solo no hay información sobre la calidad del aire, sino que si lo hubiera, no habría modo de reaccionar, ¿no? Institucionalmente y comunitariamente, colectivamente, frente a una contingencia, es decir, frente a niveles muy altos de aire tóxico, ¿no? Ni en las comunidades y tampoco pues, en los centros educativos, como en este preescolar y en esta primaria que colindan con la refinería, que reciben los contaminantes del mechero de la refinería, de los procesos de la refinería y también de los mecheros de torno largo que tienen tiempo quemando gas. Se comprometió también una ampliación del sistema de monitoreo de los contaminantes y eso tampoco ha pasado. Más bien, el gobierno del estado no ha podido no solamente mantener el sistema de monitoreo de calidad del aire que tenía cuando empezó el ProAire, sino que los sistemas han dejado de funcionar y hay un pendiente ahí, no solamente de volver a echar a andar, me parece que es muy importante, la red de monitoreo de calidad del aire, sino aumentar también los contaminantes que se están midiendo. Normalmente las estaciones estaban midiendo solamente partículas de 10 micras o menos, que son importantes, pero no son las únicas y no necesariamente son las más graves. Y además es un contaminante de 6. Y es importante también medir las partículas de 2.5 micras o menos, porque son todavía más pequeñas y eso significa que entran al torrente sanguíneo, a los órganos y tienen afectaciones también graves en la salud de las personas y tampoco están midiendo gases. Los gases y otras sustancias que mencionó Carla al principio, que son altamente cancerígenas, ¿sí? Hace 10 años en Torno Largo, en Nuevo Torno Largo, se encontró que el 10% de una muestra de niños y de niñas tenían alteraciones cromosómicas, mientras que en otra comunidad, en Guanosolo, también de Paraíso, pero lejos de las fuentes de emisiones, no encontraron a ningún niño con alteraciones cromosómicas. Entonces, esto es importante, otra vez insisto, empezar a medir, empezar a verlo y empezar a atenderlo. Y un primer paso también es, que está muy, muy, muy del lado del gobierno del Estado, es esta ampliación del sistema de monitoreo. Además, se tiene que actualizar el inventario de emisiones. El ProAire del Estado de Tabasco, por ejemplo, se hizo cuando todavía no existía la refinería, ni siquiera un proyecto. También me parece muy importante integrar a esta ruta, ¿sí? Las situaciones actuales de las comunidades. Y por último, también me parece que la reubicación de la escuela es algo que está muy en manos del Estado, de las escuelas que están ahí en colindancia con la refinería, y eso es algo que no se puede posponer, sin comprometer la vida futura y la salud de las niñas y de los niños. Muchas gracias, Juanma. Aquí también ya tengo algunas preguntas, las vamos a leer al final. Muchas gracias. También les quiero compartir al respecto de lo que está diciendo Juanma. Está el link
donde ustedes pueden ver videos de la organización Earthworks. Earthworks ha trabajado también con las comunidades de Campeche, Chiapas, Tabasco, con la cámara FLIR, que es una cámara infrarroja que capta las emisiones de metano que a simple vista son invisibles, pero que si se ven a través de esta cámara se puede ver claramente, ¿no? Incluso hay mecheros que aparentemente tú los ves a lo lejos y no se ve nada, y cuando pones la cámara, pues ahí ya se está viendo todo el metano saliendo. Y para nosotros es muy importante que también acercar esta información a las comunidades porque pues ellos ven el mechero, a veces cuando no está encendido, pues no se dan cuenta, ¿no? O ven ahí, pero no ven esa cantidad de gas que está saliendo y que les está haciendo daño. Entonces, en esta página de YouTube pueden ver los videos específicos que Earthworks tomó en un recorrido que hizo por estos estados del sureste. Entonces, también ahí pueden verificar bastante o cotejar con lo que Juanma les está comentando. Nosotros también tenemos fotografías de las visitas que hemos hecho a esos estados. Si gusta algún periodista que compartamos fotografías para puedan ilustrar sus notas, con mucho gusto se las podemos dar. Y finalmente le voy a dar la palabra a la licenciada Anaid Velasco. Anaid es abogada y maestra en Derecho por la UNAM y pues es nuestra gerente de investigación y política pública en el SEMDA, especialista también en todo lo que tiene que ver con cambio climático y calidad del aire. Y les vamos a dar, pues, desde la óptica del SEMDA, a través de Anaid, la perspectiva jurídica de por qué esto es relevante para nosotros, por qué esto se vincula con el derecho humano a un medio ambiente sano y cuáles son las observaciones concretas que hacemos al respecto. Adelante, Anaid, gracias. Muchas gracias, Margarita, Juanma, Carla y Manuel. Les voy a compartir brevemente mi pantalla también. Y todavía no se ve. Ay, creo que no me preguntan. Por ahí. Ok, bueno, hace rato sí me dejaba. Ah, ya, listo. Ya, Gracias. ya, listo. Bueno, pues como ya he señalado, sí, gracias. Como ya he señalado de manera bastante acertada Juanma, Carla y Manuel, bueno, el interés en particular que hemos tenido en el metano desde el SEMDA es por su gran potencial, sí, de calentamiento en la atmósfera en los siguientes, sobre todo, 20 años, pero también porque es uno de estos pues sí, elementos residuales que se quedan cuando, justamente como lo que mencionaba Carla, se hace esta quema, cuando se hace esta explotación de fósiles, porque también el metano junto a otros muchos otros elementos en la atmósfera favorecen la formación de ozono. Y el ozono es también uno de estos gases contaminantes que es importante, de hecho es el gas que junta la agenda de la crisis climática o la agenda climática con la agenda de calidad del aire, ¿no? Entonces, nosotros si enfocamos esta reducción de emisiones de metano de manera más estructural, que como voy a ir comentando a lo largo de mi intervención, pues también estamos favoreciendo la calidad de la vida de las personas, pero también de los ecosistemas, justamente por el deterioro que genera el ozono en esta atmósfera, ¿no? Entonces, habiendo dicho eso, nosotros en SEMDA empezamos a rastrear cuáles son los compromisos nacionales e internacionales vinculantes y no vinculantes a los cuales México se ha comprometido. Y nuestra historia nos lleva, no lo voy a decir todo, esta presentación la van a tener ustedes en el kit de prensa que ha mencionado Margarita, pero bueno, nos lleva, digamos, con un compromiso bastante fuerte y puntual al año 2013, es decir, más de una década, en el cual de manera específica, pues México inscribe en el Sistema de Naciones Unidas una NAMA, que son estos programas que derivan del protocolo de Kioto, con intención de reducir emisiones de gases de efecto invernadero, y bueno, en ese momento en 2013, particularmente Pemex inscribe un programa de reducción de emisiones en sistemas de procesamiento, transporte y distribución de gas natural a través de la reducción de emisiones fugitivas. ¿Qué emisiones fugitivas? Pues las que ya nos señalaba Carla al inicio de esta sesión. En 2015, bueno, México
también, ¿no? Llegamos al Acuerdo de París, entonces México inscribe su contribución determinada a nivel nacional y dentro de esta contribución determinada a nivel nacional, pues hay una acción muy específica en términos de la reducción al 25% de fugas, venteo y quemas controladas de metano, compromiso que se retoma en 2016 a través de la publicación, eso ya a nivel interno y esto sí 100% vinculante. Los anteriores, digamos, son litigables, ¿sí? Pero no es tan fácil que de oficio hubiera un cumplimiento, ¿no? O sea, tendría que haber alguien de atrás persiguiéndolos para cumplirlo, mientras que teóricamente o jurídicamente estas disposiciones técnicas para aprovechamiento de gas natural asociado a cargo de, en aquel entonces, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, pues ya justamente iban direccionadas a hacer un mejor aprovechamiento de este gas natural en lugar de estarlo quemando, en lugar de estarlo venteando. Posteriormente, en ese mismo año, en 2016, pero más hacia antes, un poquito antes del verano, México, que forma parte de este espacio trinacional de diplomacia y negociaciones y compromisos que se adquieren con Estados Unidos y Canadá, vía la Cumbre de Líderes de América del Norte, en la que se celebra en 2016, pues se acuerdan metas específicas de reducción de metano del 40 al 45%, ¿no? Entre ese rango. Al año 2025, es decir, teóricamente este año tendría que haberse cumplido esto. No es así. Y bueno, en 2018 tenemos otro hito relacionado con otro instrumento normativo vinculante interno, que son estas disposiciones de la CEA, las famosas DACs, que tienen como objetivo, bueno, establecer lineamientos para la prevención y control integral de emisiones del metano del sector hidrocarburos. Que aquí pues vale la pena mencionar que ciertamente, claro, Pemex, ¿no? Es una de esta parte de las empresas obligadas a generar ciertas políticas y acciones concretas direccionadas a reducir estas emisiones, pero también derivado de la reforma energética, pues también tenemos otros jugadores, ¿no? Entonces es Pemex, pero no únicamente Pemex, que tendrían que estar cumpliendo estas disposiciones y también las de aprovechamiento de gas de 2016. 2020 y posteriormente 2022, siguiendo con esta alineación de la NDC de 2015, una vez más se refrendan compromisos y acciones relacionadas con reducciones de metano o generar políticas particulares o aprovechar de mejor manera el gas asociado vía la cogeneración, por ejemplo, etcétera, etcétera. Y entre estos dos instrumentos, entre estos dos momentos, en 2021, durante la COP26, tenemos este ya mencionado o famoso compromiso global de metano, en el cual, bueno, México lo suscribe. No es necesariamente vinculante, pero sí ha sido un compromiso que ha generado o que ha movido de alguna manera esta aspiración a reducir las emisiones, en el cual pues hay un compromiso de reducir al 30% para el 2030, o sea, en 5 años, las emisiones de metano, tomando como referente base los niveles de 2020. En 2024, y esto ya más direccionado a Pemex, Pemex vía su plan de sostenibilidad incluye una meta de reducción de emisiones del 30% y se compromete así categóricamente a eliminar la quema, que bueno, claramente pues el estudio nos deja ver que no se ha cumplido del todo este compromiso. Y apenas hace un mes, en abril de 2025, hacia finales de abril, pues Pemex anuncia su adhesión a esta iniciativa llamada la Iniciativa Cero Quema Rutinaria 2030, que es una iniciativa que emerge del Banco Mundial, que en realidad surgió en 2015 y que por ahí en el año 2016 Pemex había manifestado el interés de formar parte de esta, pues sí, de esta iniciativa, pero en realidad no se había formalizado. Entonces, justamente el mes pasado se formaliza esta intención. Y derivado de esta intención y al ser una iniciativa, claro, pues de una institución financiera multilateral como es el Banco Mundial, viene aparejada de compromisos en términos financieros que teóricamente ayudarán a Pemex a cumplir efectivamente con pues su meta del 30%, así como eliminar la quema. Entonces,
Digamos, este es el deber ser, evidentemente, porque ya mis colegas nos han dicho de manera muy puntual que pues la práctica, pero más que la práctica, los impactos que se están viviendo, pues nos dejan ver que hay una gran área de oportunidad para el cumplimiento, pero de una manera más estructural. Quisiera hacer énfasis en esto que se ha también mencionado en estas zonas de sacrificio, ¿no? Que son estas zonas en las cuales, digamos, se ha concentrado una gran cantidad de actividades industriales o actividades extractivas, en donde de manera anterior ya subyacía eh, problemas estructurales de desigualdad social, por ejemplo, y también en donde, por lo tanto, las cargas o los impactos que se viven derivado de esas zonas industriales o de esas actividades extractivas son desproporcionales, ¿no? Y los beneficios están yendo justo a los corporativos de las empresas públicas o privadas que están localizándose en esas zonas. Entonces, el nosotros seguir perpetuando estas zonas de sacrificio evidentemente vulnera muchísimos derechos humanos que ya se han estado mencionando, ¿no? Se han dicho, bueno, el medio ambiente sano, pues es un derecho humano. La salud es un derecho humano. La educación es un derecho humano. La vida digna es un derecho humano, todos ellos reconocidos en nuestro artículo primero constitucional, en tratados internacionales también suscritos y ratificados por México. Y lo que hace esta zona de sacrificio es precisamente perpetuar una situación de vulneración a derechos humanos. Y en el caso en concreto yo quisiera hacer énfasis en lo que en el SEMDA pensamos que podrían ser, pues sí, una exigencia y un llamado pues a las autoridades en todos los niveles de gobierno, tanto a la federación, pero también señalaba Juan Manuel a nivel estatal, en términos de poner al centro el interés superior del menor. Creo que este estudio nos deja muy, muy claro los efectos y los impactos negativos que sufren los recién nacidos y claramente también pues, las mujeres embarazadas, pero en este caso me voy a enfocar a los recién nacidos considerados como menores, en el cual se nos ha dicho que ante cualquier tipo de interés, ya sea económico, sea de desarrollo, tiene y debe que prevalecer la protección a las infancias. Y en ese contexto, ¿cómo el Estado mexicano está realmente poniendo al centro ese interés superior del menor? Pues los datos nos han dejado ver que de manera muy, nos dejan muchas dudas, pero haciendo uso de otros principios también, de otras herramientas, creemos que podríamos progresivamente llegar a no solo eliminar 100% estas prácticas negativas como es la quema del gas o controlar este venteo, pero en realidad tomar decisiones más acertadas y más estructurales en cuanto a la proliferación de estos proyectos fósiles, que en realidad los datos, la crisis climática, la crisis también de pérdida de biodiversidad, nos deja ver que no podemos seguir en este modelo de explotación de fósiles, ¿no? Es decir, principio de precaución, principio de prevención, principios como justicia climática, pero también interculturalidad y antirracismo, que también nos señalaban Carla y Manuel, que una variable había sido, por ejemplo, mujeres indígenas, pues sabemos que dentro de los sectores vulnerables la condición o pertenecer a una comunidad indígena te hace todavía más vulnerable, ¿no? O si eres un niño o una niña, comunidad indígena, eres todavía más vulnerable. Entonces, seguir perpetuando estas desigualdades, estas inequidades vía zonas de sacrificio, no lo quisiéramos ni lo podemos permitir, y ese es el atento llamado desde SEMDA para pues pasar de la narrativa a la acción y todo ese entramado que veíamos, que solo era de metano, en realidad hay muchísimo marco jurídico más, pero me enfoqué en metano, pues en realidad se empiece a aplicar, ¿no? Entonces ahí quisiera dejar. Muchas gracias. Muchas gracias, Anaid. Pues bueno, estas fueron las presentaciones que tenemos para ustedes. Aquí les acabo de poner en el chat el QR, ya tiene el boletín de prensa, ya tiene las presentaciones de todos los ponentes, también tiene fotografías que les comentaba con la cámara FLIR que se tomaron en estados de allá del sureste del país. Entonces ahí pueden consultar toda esta información. También estamos a sus órdenes y después nos quieren buscar para alguna entrevista. Tengo una pregunta bueno, que se divide en tres preguntas.
por parte de Evelyn Cervantes. Ella es la directora general de Evelyn Online y especializada en justo periodismo ambiental. Son 3 preguntas y ahí ustedes me dicen quién las quiere ir cachando. La primera es, ¿cuál es el mejor esquema que consideran se debe implementar para la evaluación de los ProAire como un instrumento fundamental para saber qué están respirando los ciudadanos? 2, ¿cuál es el seguimiento que tienen las personas afectadas por parte del sector gubernamental que se identificaron en el estudio? Y 3, ¿pueden compartirnos el testimonio de cuál es el caso que más les impactó conocer mientras realizaban el estudio? No sé quién gusta empezar. Creo que la primera es para Juanma. Sí, del ProAire. Pues no sé si sea yo la, la persona más indicada para contestar sobre los esquemas, pero sí creo que es importante que no queden en letra muerta, es decir, que haya mecanismos que hagan obligatorio el cumplimiento de los compromisos que están ahí, me parecería fundamental. ¿Sí? También me parece muy importante eh, que se comunique lo más que se pueda el- la existencia de estos protocolos, de estos programas, ¿sí? a, a la sociedad civil, pero también a las comunidades afectadas, ¿sí? Que haya procesos de participación también de las comunidades, el involucramiento de, por ejemplo, no sé, de los comités de padres de familia, de algunos actores, de agentes relevantes para que también sea un proceso que no solamente quede en manos del gobierno. Y bueno, también creo que esto que estamos haciendo ahora, pues es un intento, ¿sí? Es un modo de traer al frente la discusión y el acompañamiento y el trabajo conjunto para darle seguimiento a estos programas. Insisto, en Tabasco me parece que hay muy buenas oportunidades para retomarlo, pero que también hay un ProAire en Chiapas, en donde está Cactus, también hay un ProAire en Campeche, también hay un ProAire que ahora está en revisión en Veracruz, que además son programas, el de Tabasco, Chiapas y Campeche, que van a terminar su ciclo en 2027, ¿no? La mayoría con administraciones que todavía están ahora y que les va a tocar hacerlo y pues que toca también, eh, me parece, integrar tanto a la sociedad civil como a sociedad civil organizada, como a las comunidades en la reformulación, la evaluación, esto que dices también, Evelyn, perdón, para que, híjole, es que se hacen un montón de documentos por hacer, ¿no? Por cumplir. Entonces creo que ahora sí, el reto es cómo bajamos eso a dejar de quitarle salud y vida a las comunidades que vivimos en estos contextos. Naid, Y ¿quieres? Sí, ya, adelante. Ujú. sí, súper rápido. Nada más quisiera regresar a 2 cosas. Además de lo que ya mencionó Juanma y lo había dicho durante su intervención, el monitoreo. El monitoreo es fundamental. Tener esas estaciones para saber cuáles son los límites máximos permisibles que se están alcanzando o no, porque si no, pues puede haber muchos proaires, pero si no sabemos de qué está compuesta el aire que respiramos, pues difícilmente vamos a poder evaluar el éxito. El otro es... sí, la transparencia, el acceso a la información de, o sea, cómo se descompone y cuáles son los límites o qué días se han cumplido y qué no. Es decir, estos programas de contingencia, ¿no? Que se detonan cuando se llega a ciertos límites y que nos ponen en el semáforo, pues también son parte de las políticas de calidad del aire. Eh, y digamos, en la elaboración de estos aéreos, sí o sí, sabemos la importancia de los indicadores. Luego no es tan fácil hacerlos, pero justamente los indicadores nos ayudan a evaluar el cumplimiento de las políticas públicas y no solo indicadores de proceso, son sobre todo los indicadores de impacto, ¿no? Entonces, tener indicadores de impacto en los ProAires nos ayudan a monitorar su evaluación eh, y eso. Y veo por allá, Carla. Ay, perdón, es que no se movía mi mouse. Además quería señalar algo, más bien puntualizar algo que ya señaló Juan Manuel sobre la sensibilidad de los sensores, ¿no? O sea,
todos estos programas están muy enfocados a las partículas suspendidas inhalables, que sí son de 2.5 micras y son muy pequeñas, pero no detectamos bencenos, toluenos, o sea, como hay un montón de componentes que son realmente tóxicos y no están contemplados en estos límites máximos permisibles, incluso internacionales, ¿no? Incluso la OMS, los límites, o sea, hablamos mucho de los límites de la OMS y ni siquiera los límites de la OMS creo que protegen de la toxicidad de la calidad del aire. Entonces, toda esta maquinaria de monitoreo, también fortalecerla y como, perdón que sea redundante, ¿no? El monitoreo, además de tener que estar bien hecho, de estar consolidado, de tener mejor estructura, de ser transparente, tiene que tener un sistema de vigilancia. O sea, ¿dónde están las fuentes emisoras, ¿no? Y ya que tenemos las fuentes emisoras y el monitoreo, ¿y luego qué, ¿no? Entonces hay que también todas estas políticas públicas engarzarlas. Hay una cosa que se llama el registro de emisiones y transferencia de contaminantes, donde también se reportan las emisiones al aire y no se están vinculando todos estos instrumentos. Y ya, cambio. Sí, Manuel, adelante. Y pues quizá sumándome a las respuestas a las otras preguntas de Evelyn, y pues sobre el seguimiento, ¿no?, que tienen las personas afectadas, la verdad es que ahí tocaría decir, pues que más que seguimiento, ni siquiera hay reconocimiento oficial de que existe un problema de salud relacionado con el flaring, ¿no? Y en este sector, perdón, y en este sentido, inclusive, repito algo que ya decía, el presidente tabasqueño aumentó al doble la quema de gas cerca de las comunidades en Tabasco, ¿no? Y la presidenta actual ya también dijo que Veracruz y Tabasco tienen vocación petrolera, ¿no? Y yo me pregunto si existe la vocación de las madres por aumentar el riesgo de sus hijos, ¿no? O de toda la población. Digo, este estudio se reduce a esta parte, ¿no? Es decir, estamos hablando de contaminantes tan fuertes que atraviesan la placenta y afectan a los que apenas van a nacer, ¿no? Y pues no, ni siquiera hay un reconocimiento de que existe este problema. Y bueno, y en el segundo punto, en la segunda pregunta sobre el seguimiento, no, perdón, el testimonio, ¿cuál testimonio nos parecía más impactante? Pues desde nuestra trinchera de cartocrítica, pues en realidad el voltear a ver la cantidad de estudios y los datos en la literatura científica y al respecto, pues son alarmantes, ¿no? Y los datos, ¿no?, incluso nuestros propios datos, nuestros propios hallazgos sobre México también lo son. Y hay que decirlo, no hay una mejor práctica en este sector. Esto no es algo que se resuelva solamente poniendo más infraestructura. Esto es parte inherente del sector, ¿no? Y entonces no se puede seguir con un nivel de consumo energético y pretender que estas zonas de sacrificio no existen, ¿no? Entonces, pues creo que ahí el llamado siempre es a cuestionar la desigualdad en el consumo, ¿no? A cuestionar el alto consumo, la desigualdad energética, la desigualdad de emisiones, donde el 10% de la población más rico consume, contamina el 50%. ¿No? El 50% de las emisiones, el 50% de la energía eléctrica, todo es para este 10% más rico. Entonces necesitamos cuestionar eso para poder dejar atrás combustibles fósiles, ¿no? Y no es posible hablar de una transición energética que depende de la generación y profundización de zonas de sacrificio. Hasta ahí. Gracias. Sí, Juanma, adelante. No, solamente pensaba con esto que estamos escuchando, era una pregunta que, bueno, es claro que no es suficiente que existan los PROAIRE, ¿no? Que lo que se necesita es que sean ejecutables, supervisables, ¿no?, que rindan cuentas, que haya también una proactividad en ese sentido, ¿no? Y también creo que en términos de testimonios hay un montón, pero bueno, lo que sabemos es, sí, como de familias que tienen 3 o 4 partos prematuros, ¿no? Comunidades como Andrés García, en donde hay un montón de familias cuyos embarazos no pasan de los 8 meses, ¿no? Y niños que han nacido, sí, con amarillamiento en la piel, alopecia porque tienen problemas renales, en el hígado, eh, niños sangrando de la nariz en las escuelas de Puerto Ceiba, de Paraíso, ¿no?, el de la colonia petrolera, esas escuelas que están al lado
no más de 4 metros de la barra perimetral de la refinería, que han amanecido con coque en los mesabancos, en las canchas, en las ventanas de los salones. Eso me parece escalofriante, pues. Y eh, pues además de esto, es también escalofriante esto que les decía de que haya ya niños que tienen alteraciones cromosómicas. Es muy claro que en comparación con una comunidad que no está cerca de estas fuentes de emisiones, pues están afectados por los mecheros. Y, y la normalización y como esta sensación de que frente a la industria del petróleo y del gas no se puede hacer nada, ¿no? También hay una especie de desdén de la experiencia de las comunidades y una especie de desamparo de las comunidades frente a estas afectaciones, precisamente porque no hay información suficiente que, que les permita argumentar, ¿no? O sea, es muy impresionante, es muy difícil para una comunidad tratar de convencer a las instituciones, al gobierno, al mundo, de que de verdad están muriendo de a poco, de que de verdad están quitándoles años de vida, de que de verdad les están quitando calidad de vida a sus niñas, a sus niños, a sus adultos mayores, ¿no? Eso me parece brutal. Muchísimas gracias, Juanma. Carla y después Anaí. Gracias. Rapidísimo respecto a los testimonios, que no trabajamos con testimonios, pero sí puntualizar que somos una sociedad que un poco adicta a grandes impactos, a ver muertes, a ver grandes números, ¿no? A largo plazo, ¿no? O más bien más bien a no integrar el largo plazo, ¿no? O sea, si el corto plazo no es alarmante, no accionamos. Entonces, yo creo que más bien pensar en el goteo gradual, o sea, perdón que lo diga, pero como cámara de tortura, ¿no? Una gotita en la cabeza, pues no pasa nada, pero una gotita en la cabeza durante horas, diario, años, pues te cercena el cerebro, ¿no? Entonces, decirlo así, y solo hasta que usamos esas palabras y esas imágenes tremendas, es que nos da miedo, es que tenemos una reacción al respecto, y creo que más bien tenemos que promover la conciencia de largo plazo, ¿no? O sea, como decía Juanma, bueno, picor en los ojos, dolor en la cabeza y tos no es grave. No, es que sí es grave, porque a largo plazo tu eficiencia incluso en el cotidiano disminuye y luego viene lo de la meritocracia y bueno, en fin, o sea, la discusión puede ser inmensa, pero creo que tendríamos que empezar a ver más la gravedad de las enfermedades que causan estas industrias a largo plazo. Y si quieren ver cosas alarmantes, métanse a cualquiera de los artículos de los daños en los recién nacidos porque están alarmantes. Cambio. Y Anaí. Sí, justo nada más abonar que, eh, o sea, normalizar esos impactos, ¿no? O sea, justo porque son personas que nacen con ya afectaciones en un contexto ya deteriorado de alguna manera podría llevarnos y nos ha llevado a normalizar, ¿no? Decir, ah, bueno, es que aquí está contaminado, pues claro que que nos duele y nos afecta, pero ya hasta generamos resistencia, ¿no? Y entonces creo que esa normalización muchas veces nos deja en una aceptación de la cual pues tenemos que salir, ¿no? O sea, un poco sumando a lo que menciona Carla y mis colegas. Eh, y por otro lado, pues sí, no, o sea, los proaires son muy importantes, sí, ¿no? A nivel estatal, pero no es lo único. Y entonces eso me lleva a justamente hacer visible la importancia de la coordinación entre las autoridades, ¿no? Es decir, hablar de energía, hablar de las emisiones nos lleva a un nivel federal en el cual, pues muchas veces entre estar tratando de, pues ver a quién le toca qué, se pierde tiempo bastante valioso. Entonces, pues en realidad toca los tres órdenes de gobierno, ¿no? O sea, ProAire sí, pero hay un límite al ProAire y hay cosas que le toca muchísimo desde la federación, ¿no? Que tiene que ver con todo el sector energético. Entonces,
y puede ser que tengas un ProAire muy ambicioso, pero si sigue ahí la quema del gas, pues no, ese ProAire va a servir de poco, ¿no? Entonces, sí tiene que hablarse de estas dos esferas, porque sí apostemos a los ProAires, pero no es lo único. Muchas gracias, Anaid. Sí, aquí Joel Enrique nos comenta que, bueno, sí, lo que ya hablaron varios, Carla nos estaba explicando más a detalle el tema de las micropartículas que atraviesan los pulmones. Bueno, el SEMDA lleva desde el 2010 hablando del peligro que representan las partículas PM2.5, justamente cómo no las pueden filtrar, etcétera. Y todas las organizaciones, aquí mencionan a Greenpeace, pero también las organizaciones que estamos aquí, pues llevamos un trabajo intenso en grupos del gobierno, de las normas, campañas, ¿no? Hemos trabajado intensamente esto. Entonces, pues me preguntan que si hacen una campaña de comunicación social desde los medios públicos. Pues sí estaría bien, o sea, que el gobierno en diferentes niveles, ¿no? En la Ciudad de México nada más se nos informa cuando pues hay mala calidad del aire, pero pues sí faltaría una campaña pues más a conciencia, pero eso implicaría pues tener que atender, monitorear y atender la problemática. Juanma, ¿quieres comentar algo más? Sí, solo rápidamente, que incluso es parte del ProAire de Tabasco, por ejemplo, hacer una campaña de información sobre los efectos en la salud de la mala calidad del aire. Cambio. Listo, pues ya no tengo más preguntas en la sección de preguntas y respuestas, tampoco en el chat. Entonces, pues nada más nos queda agradecerles muchísimo que se hayan tomado el tiempo de conectarse, de estar aquí escuchando esta presentación, a los ponentes, los interesantes hallazgos de este estudio y cómo lo vamos aterrizando a la realidad de México. Y pues reiterarles, ya está en el QR que ahorita les compartimos. También les puse la liga al boletín de prensa y viene también el teléfono aquí en el chat de Ricardo Ruiz, que es quien gestiona las entrevistas, si quieren algún tipo de información adicional o entrevistar a alguno de nuestros ponentes. Muchas gracias, Carla Flores, muchas gracias, Manuel Llano, muchas gracias, Anaid Velasco, muchas gracias, Juan Manuel Orozco, por estar aquí y les deseamos a todos que tengan muy buen día. Gracias. Gracias, saludos.